Bueno, entonces vamos a empezar cómoda clase recapitulando un poco los arquetipos, porque allí nos quedamos y tuvimos que parar como la clase abruptamente. Entonces vamos a ir a trabajar. Entonces, para recordar, los arquetipos universales o los arquetipos de yo vienen desde la estructura, desde la espiritualidad, desde la conexión y desde la huella. Estos arquetipos, que son los normales que uno se puede ir encasillando y demás, pues lo que te permiten es, desde el lado de la marca y desde la personalidad de la marca, darle connotaciones humanas a esa marca para que sea más afín a ciertos grupos objetivos. Entonces, recuerden, tenemos desde la estructura el cuidador, la mamá, el gobernante, el fuerte, el creador, el arquitecto, por así decirlo, el ciudadano común, el bufón, el chistoso, el amante el que se toma fotos medio encuerado en redes sociales, el de huella, el héroe, nuestro salvador, el mago, el que te enamora, te encanta y te desarrolla a partir de una gráfica, el forajido, que es el rebelde y demás, el explorador desde la espiritualidad, esa persona que no se puede quedar quieta, no puede estar en una oficina, siempre quiere estar viajando, siempre quiere estar por fuera, siempre quiere estar en la calle, siempre quiere estar en tierra, el sabio, el que desde los datos te enseña, te dice las cosas, y el inocente, el que se sorprende en cada una de las cosas. Cuando terminamos nuestra clase, vimos el inocente, el hombre corriente, el explorador, el héroe, el amante, el bufón, el cuidador, el gobernante, el creador y el forajido. En el forajido empezó a fallar la luz. Y como no vamos a hablar de Voldemort, porque se nos vuelve a ir la luz, acordémonos un poco de cómo estaba el rebelde. Las marcas rebeldes se caracterizan por la independencia, por la disrupción, por la audacia, por la innovación y por la libertad. Generalmente los arquetipos de forajidos o rebeldes son unas montañas rusas. Son unas montañas rusas, ¿por qué? Porque les gusta la adrenalina, les gustan los problemas, les gusta cambiar, no se sienten cómodos con su físico y con su cabeza. Se van a estudiar lejos, toman riesgos, les gusta ser totalmente diferentes a la masa y lo requieren emocionalmente. Marcas que representan el forajido, las más importantes son Harley Davidson, y les contaba que de Harley Davidson hay una historia súper bonita, y es que de Harley Davidson puntual viene un concepto que se llama el Radical Marketing. Y el Radical Marketing es que la personalidad del CEO contamina tanto la cultura corporativa y la comunidad que se vuelve la personalidad de la compañía. Por eso el presidente Harley Davidson vivía toda esa cultura y por eso eran muy parecidos a las personas que le hacían tributo. Este tipo de marcas se vuelven marcas de nicho, marcas de tributo, se vuelven íconos de las sociedades, son complejas de crear, pero son hermosas cuando llegan porque sus acciones son netamente orgánicas. Está Diesel, porque Diesel es una marca rebelde, es una marca noventera, es una marca de culto, es una marca que en los 90 era súper mainstream, ahora es un poco más pequeña y lo que está buscando es crear íconos de moda para poder sobresalir y desarrollar. Y está la segunda marca por excelencia de forajidos, que es Virgin. Virgin es una marca que es el arquetipo rebelde de Virgin Mobile, el arquetipo rebelde de Virgin Airplanes. Todas las marcas Virgin con, te dejan un contexto de libertad, de viajes, de audacia, de libertad, que cada vez que tú tienes un producto, tienes algo de esa personalidad y se vuelve parte de la tuya. Cuando hablamos de marcas personales rebeldes, son marcas personales que a todo dar necesitan ser totalmente diferentes a lo que pasa. Entonces, ese cierto presidente o aspirante a la presidencia de un país es tan rebelde porque están buscando hacer choque a toda la infraestructura de comunicación que se está dando. También pasa con senadores, con congresistas, con directores de compañía o otro tipo. Tener un arquetipo rebelde dentro de una estructura de comunicación te hace tener un token de diferencia, te hace que las grupos sociales más jóvenes quieran ser como ese token y
ayuda a que diferentes arquetipos se sientan como de la mano o se sientan amigo del rebelde. ¿Por qué? Porque hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito superior. ¿Por qué? Porque él necesita ser diferente. Y generalmente el forajido es muy amado por el cuidador. El forajido es muy amado por el sabio. El forajido es muy amado por el héroe, porque lo coge de la mano y les ayuda. Al héroe le ayuda a ser, el rebelde le da toda la visibilidad y el héroe se puede dedicar a trabajar. El cuidador con su don de madre lo quiere llevar de la manito y lo quiere cuidar porque su vida es una montaña rusa. Y el sabio, al tener un rebelde al lado, tiene con quién hablar y con quién diversificar ciertos contenidos, ciertas comunicaciones y hace muy buen match dentro de estructuras de comunicación. Cuando vamos a otro tipo de arquetipos, tenemos el sabio. El sabio, como les dije, es el gran Google. No es ni blanco ni negro, sino que es el dato. Parte del conocimiento profundo, lo que está buscando es transmitir sabiduría, transmitir pensamiento, transmitir autoridad, transmitir datos. Es una autoridad no porque como el gobernante se imponga ante la sociedad, sino que él impone ante la sociedad con un dato, con una noticia, con una acción. Da orientación a las personas, da orientación calmada, porque le dice la base del sustento o el desarrollo teórico de esto es esto, tú deberías tomar esta decisión, pero es tu decisión. Curiosidad, fomenta la curiosidad desde los insights de conocimiento. Entonces las marcas sabias siempre parten de un sustento teórico, siempre parten de un dato, siempre parten de una característica que ayuda a las personas a abrirse en un mar de pensamiento. Los ejemplos de marca, vimos National Geographic por los documentales, vimos TED porque TED te abre un cierto número de conocimientos y demás a partir de una comunicación, The New York Times porque tiene toda la parte de investigación y demás, y tienes Harvard University por el Business Review, lo que te ayuda es a abrir, a comunicar, a ejecutar y a desarrollar. Cuando estamos desarrollando la personalidad de marca de las marcas que vayan a trabajar, uno siempre tiene un arquetipo dominante y un arquetipo más abajo. En mi caso, mi arquetipo dominante obviamente es el rebelde, pero el arquetipo recesivo es gobernante, rebelde y gobernante. Y lo que hace es el sube y baja de lo que tiene el rebelde, lo matizo con el gobernante. Y el gobernante no sale tanto a la luz o no es tan brusco porque el rebelde choca con el status quo de la sociedad. Y lo que yo les pido es que ustedes busquen cuáles son los arquetipos más importantes que ustedes van a tener en su marca, máximo 2, y con eso entender con cuál ustedes se sintieron identificados a nivel de persona, con cuál sus marcas podrían encasillarlo, cuál creen que son y por qué, porque esto va a ayudar a que la comunicación sea más grande y esto cómo les va a ayudar en el enriquecimiento de la narrativa del camino del eje. Porque siempre hemos hablado de los personajes y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese personaje? Entonces, estamos hablando que vamos a hacer un personaje loco porque tuvo una catástrofe familiar y esa catástrofe familiar lo hizo volverse loco. Y entonces, si lo hizo volverse loco, ¿qué arquetipo debería ser? Entonces, si esa persona tuvo una catástrofe y lo enloqueció el poder, es un gobernante. Pero si esa persona que nosotros estamos contando la historia tuvo un accidente y lo volvió una persona supremamente introvertida, supremamente miedosa, que ya no es un loco shakespeariano, sino es un loco Chekhov, ¿en qué arquetipo está? ¿Será que es un inocente? ¿Será que es un hombre común? ¿O será que se va a volver un forajido o un mago? Si la historia que ustedes están contando es un loco porque nació loco, es un inocente, es un sabio, es un creado, y ahí uno empieza a jugar. Si
La antidamisela la vamos a poner como normalmente hace la literatura, que la ponen brusca, fuerte, como un gobernante, o esa antidamisela, yo me voy a ir un poco más chévere, me voy a ponerla como un bufón, o me voy a ponerla como un explorador. O si digamos que voy a utilizar todas ese paradigma de lo abstracto y yo voy a poner un personaje que se vuelve en una metamorfosis a un reloj, yo cómo lo puedo volver un mago o cómo lo puedo volver un cuidador. Cómo esa persona que se volvió un reloj como el de Ben 10 cuida a este protagonista, ya ni siquiera él es el protagonista, sino que ya es un mentor o ayudante. Miren que estas connotaciones a ustedes les ayuda a que sus personajes, a que sus marcas, a que lo que ustedes estén creyendo tenga muchísima más profundidad. Y esto es bien importante porque a mayor profundidad, mayor conexión con el usuario. Y si ustedes hacen y logran la mayor conexión con el usuario, van a tener mejores resultados de su estrategia de comunicación basada en esa narrativa. A lo último, tenemos el tono de comunicación. El tono no es todo. Cuando nosotros empezamos a hablar, si empezamos a hablar con alegría, tú contagias de alegría a la otra persona. Si tú empiezas a hablar súper mal, si empiezas como, no, lo que pasa es que es esto y esto, la energía, la acción, la empatía, la conexión entre dos nodos nos está dando. Por eso el tono, en la forma que nosotros hagamos el UX Writing, lo hace, cambia la narrativa por completo y cambia el objetivo. A nosotros se nos enseñó que en redes sociales teníamos que escribir perfecto, que debía ser con una puntuación perfecta, que tenía que ser un ritmo o en un texto que fuera de 60 a 230 caracteres, que no fuera a tener un error de ortografía, que empezara con minúsculas y demás. Pero eso no es real. Hay muy poquitas personas que tienen ortografía perfecta. El tono, nosotros estamos simulando ser unas máquinas para escribir nuestros planes de contenido, pero se nos está olvidando que todo es el tono como tú lo escribes, el tono como tú haces la redacción, la forma y el ritmo, la resonancia de las palabras, la musicalidad de las palabras. Y esto suena como ya a escritura totalmente creativa, pero todos tenemos unas palabras que musicalmente nos suenan mejor. Y esto pasa con el espectador. El espectador también tiene unas palabras clave y una forma y un ritmo de cómo hablar, una sintaxis que se ve más maravillosa que por estar usando ChatGPT o por estar teniendo una redacción prístina, se nos está olvidando que nosotros no hablamos así. Entonces, cuando estamos hablando de tono del contenido, el tono de la comunicación y el tono, lo partimos de la personalidad de la marca. Esa personalidad de la marca, ¿cómo escribe? Si fuera un ser humano y ese marca, si fuera ese personaje, ¿cómo podría escribir? La tía Micela, ¿cómo podría hacer? Su marca de lino, de lo que sea, ¿cómo lo podría desarrollar? Nos matamos escribiendo buenos copies y nos matamos escribiendo buenos CTA y a veces se nos olvida que por la perfección de cómo escribimos, perdemos la musicalidad de cómo hablamos. Y acá lo que quiero que retorne es la musicalidad de cómo hablamos, la trascendencia de las palabras, el movimiento de las palabras, que a veces por estar en publicidad, nosotros decimos, compre aquí. ¿Quieres estar desprotegido? Hazlo. Y todos nos volvemos súper sencillos. Pero cuando ustedes le empiezan a meter estos tonos narrativos, cuando empiezan a contar buenas historias y cuando quieren ir a la profundidad de las historias, uno se da cuenta que desde ese copy in o ese copy out, desde ese texto que ustedes lo van desarrollando, desde ahí cuentan la historia. Entonces, el tono de comunicación está asociado al lenguaje de la identidad o la identificación de cómo leen las personas o cómo nosotros queremos expresar ese mensaje. Entonces, es de ida y de vuelta. Yo cómo escribo de acuerdo al manual de marca y cómo me retorna la información
de la persona, cómo lo entendió y cómo lo asimiló. Y esto se ve reflejado en las palabras que nosotros vamos eligiendo, en las formas en cómo lo usamos, en las formas de cómo publicamos. Y si ustedes se acuerdan de alguien, acuérdense de alguien que sea muy importante para ustedes. Es esa típica persona que como piensa, habla. Para los colombianos hay un ciclista que es impresionante que se llama Rigoberto Urán. Uno sabe que cuando lee un texto de Rigoberto Urán, uno podría ponerle voz a esas palabras y decirle, ese man habla así. Y entonces uno está leyendo y esa voz inconsciente de la cabeza que algunos tienen, dice, lee del mismo tono como uno recuerda la voz y emula esa voz. Por eso las marcas deben emular una voz. Y esto a veces como que no está tan claro dentro de esas narrativas para community managers o para pautas. ¿Cómo se deben elegir? Cuando elegimos el tono de comunicación perfecto para la marca, no hay un tono específico que todo tenga que ser el mismo tono, sino que uno mezcla los sentimientos de acuerdo a cómo va llevando las conversaciones. Como cuando uno está leyendo El túnel de Ernesto Sábato, que cuando uno está viendo los diálogos, uno le cambia la voz cuando está leyendo los diálogos, uno dice, esto lo está diciendo un hombre, esto lo está diciendo una chica, esto se puede decir así y esto se puede decir así. Estas son las formas literarias que ustedes deberían tener en esa cabecita. Y entonces uno empieza a generar una guía de estilos. En esa guía de estilos, lo que uno va a empezar a trabajar para la marca es qué tipo de emociones quiero transmitir con cada uno de los retos y tentaciones o con cada uno de los posts que yo voy a tener. Entonces, yo a veces voy a querer transmitir alegría. A veces voy a querer transmitir que me conozcan, educación. A veces quiero transmitir un chiste. A veces quiero transmitir X. Para cada uno de los posts es importante que ustedes entiendan qué quiero transmitir. Cuando ya tengo esto, es elegir cuál es el número o ese grupo de palabras bandera que están dentro de los valores asociados a la marca y que serán muy usados para ustedes. Y acá son las mal llamadas muletillas. Todos los seres humanos tenemos palabras que nos pegan, palabras que las decimos muy recurrentemente. Y esas palabras a veces en las marcas no son tan recurrentes. Y acá les doy un reto. Revisen sus marcas, cualquiera que sean sus marcas, esto me dieron un anillo, y revisen cuáles son esas palabras que la marca recurrentemente habla. Y si la marca no tiene muletillas o no tiene, hay ausencia de seres humanos en esa marca. Hay ausencia de sentimiento y de corazón. Entonces, lo que uno hace en este punto es que coge una hoja de papel y empieza a rayar cuáles podrían ser las palabras que uno dice un montón. Yo tengo una muletilla bastante grande y que lo hago a propósito. Y digo mucho en función a, en función de, en función a, puesto que. Y esto es una muletilla mía que encontré cuando empezaba a grabar videos y me daba muchísimo palo. Yo tengo que decir otra palabra, tengo que decir otro conector, tengo que decir otra cosa. Y cuando las personas hacen respuestas a mis TikToks, tanto de la agencia como los míos, se burlan de en función a, en función no sé qué. Y eso se volvió una marca personal. Y eso funciona para esos contenidos repetitivos que ustedes vayan haciendo en TikTok o a esos formatos. Les va a funcionar porque crean conexiones con las personas, porque esas mismas cosas, esas taras mentales que uno cree que tienen, a veces uno las pule mucho desde la marca por ser prístinos y demás, pero en realidad, entre más humanos seamos, va a ser muchísimo mejor. Ahora, esas palabras clave las hacen desde palabras. Lo pueden aterrizar a hashtag, pero lo más importante es la palabra, para uno poder hacer una sintaxis completa de lo que está desarrollando. Porque cuando hablamos de hashtag, estamos hablando de un CTA, estamos hablando de algo súper de marketing que nosotros queremos posicionar y que queremos hacer. Pero cuando estamos hablando de narrativa, no way, no nos vamos a el CTA, nos vamos a la sonoridad de la palabra y nos vamos a eso que te hace sentir esa palabra y con eso que te hace sentir a la palabra, tú se lo transmites a las personas con las que les estás escribiendo. ¿Cuáles son las palabras prohibidas?
Y acá es un ejercicio que todos deberían hacer. ¿Cuáles son sus palabras prohibidas para su marca? Yo tengo demasiadas palabras prohibidas. Yo, digamos, no utilizo palabras como racismo, no utilizo, intento que nadie en mi compañía y desde mi cultura corporativa, nadie sea racista. Tengo palabras como muy chistosas y tengo dichos horribles y demás. Y nosotros desde las palabras feas tratamos de hacer cosas bonitas. Intento que las personas tengan un lenguaje supremamente coloquial, pero hay una lista de palabras que cada vez que una persona las dice o que cada vez que una persona o lo leo y demás, choco. Y esto lo van a hacer para sus marcas. ¿Por qué? Porque son territorios que no se pueden meter. En esos territorios marcan la diferencia, porque cuando ustedes delimitan lo que no quieren, ahí están diciendo no todo vale, no todo en la publicidad vale, no todo en la venta vale. Y cuando nosotros nos ponemos eso en la cabeza, nuestros discursos comunicacionales y nuestros parámetros van a ser mucho mejor. De ahí, ¿cuál es la relación con tus clientes? ¿Tú quieres clientes para sacarles billetes o quieres clientes para que sean tus relaciones estables a 2 o 5 años? Y en ese tipo de relación uno baja el lenguaje, porque uno tiene un lenguaje de adquisición y un lenguaje de retención. En adquisición, casi todo es bonito, depende de tu estrategia, casi todo es bonito y le dices, esto lo podemos lograr, vamos a conquistar el mundo, tal. Pero en retención, como ya es un noviazgo o un matrimonio, tú ya dices, cosita, te tienes que bañar, o cosita, tienes que arreglar el reloj, o tú a veces peleas. Entonces, eso tiene que ser importante que ustedes lo tengan y lo empiecen a desarrollar y a comunicar, porque entre más ustedes tengan esa ampliación de conocimiento, va a ser mejor. Tu marca tiene sentido del humor y esto es bien importante porque depende del arquetipo. Hay arquetipos que no tienen sentido del humor. El gobernante no tiene sentido del humor. Entonces, ustedes deben ejecutar si sus arquetipos tienen sentido del humor y qué tipo de humor hacen, qué tipo de chistes hacen, porque eso hace conexión con las personas. Hacer reír a las personas en ciertas cosas o hablar un poco más parchado hace que la información sea más fácil de digerir y que ustedes lo puedan desarrollar. Y por último, el marketing es malo para la salud. Eso todos lo sabemos. Pero hay palabras que el marketing trilla de una manera absurda. Ejemplo, manifestación. O sea, uno no puede oír más la palabra manifestación en este momento porque no puede estar más popularizada y demás. Reinventarse en COVID. Todo el mundo decía reinventarse en el COVID y uno, cuando de verdad se tenía que reinventar, no podía. ¿Por qué? Porque la palabra ya la habían pirateado tanto que uno no lo podía decir. Transformación digital hace 4 años. No, esto era, todas las personas tenían que decir eso. ¿Y esto por qué es importante? Porque para ciertos negocios uno puede decidir utilizar palabras de moda o puede no utilizar palabras de moda. Pero eso tiene que ser una decisión de usted y debe estar planeado dentro de la guía de estilo. De ahí, ¿cómo van en la guía de estilo? Siempre tienen para cada post un propósito, un tono y un propósito, un tono y un carácter. Los propósitos siempre son casi siempre los mismos. Engagement, educar, entretener, divertir, vender y comunicar. De acuerdo al funnel de conversión, ustedes tienen ese propósito. Entretener y divertir puede ser el top of the funnel. Educar puede ser el middle of the funnel. Vender puede ser la parte de abajo del funnel. Comunicar puede ser el lifetime value. Y el engagement puede ser el lifetime value siguiente. El tono corporativo, testimonial, informal, informativo, cercano, demostrativo y humorístico. Uno lo que hace es sacar 3 o 4 de acá y casi siempre todas las comunicaciones que uno hace de su compañía están en 3 o 4 comunicaciones de ahí. Y los caracteres. En carácter nosotros tenemos educativo, directo, un carácter directo, oiga, Marce, compre. Personal, oye, bebé, ¿me compras? Explicativo. La mejor forma de comprarte es de meterte a mi página web y dejarme todos tus datos. Emocional, mi vida, mi solecito, ¿me compras? Honesto.
Oiga, cómprame que estoy muy pobre. Cuando nosotros desarrollamos el propósito, el tono y el carácter, nosotros jugamos y empezamos a desarrollar líneas de conexión de cómo vamos a ejecutar todas nuestras acciones. Y muchas veces escribimos por escribir, pero acá se demuestra que cuando uno contrata un community manager que no es, pues no tiene idea de esto y entonces uno está como poniendo a dedo como todas las comunicaciones y no está teniendo en cuenta todas las cosas que uno tiene que tener para poder tener una comunicación asertiva. Esto entonces, ustedes lo hacen para la marca completo, entonces el propósito generalmente pueden ser 3 para una marca. Del tono, ustedes pueden tener 3 o 4 tonos para siempre estar en ese formato de comunicación y pueden tener 3 o 4 caracteres y ahí van desarrollando esa personalidad del arquetipo ya aterrizado a tierra de lo que yo estoy ejecutando. Y por último, son las intenciones de los contenidos. Y con esto terminamos el modelo de comunicación. Las intenciones de los contenidos es una intención explícita y una intención fracturada. ¿Qué son las intenciones explícitas? Que yo digo de manera explícita, valga la redundancia, para que yo quiero esto. Pero ustedes saben muy bien que los seres humanos no muchas veces sabemos lo que queremos. Pues porque nosotros vivimos en un constante dilema, queremos ser millonarios, queremos ser famosos, pero no queremos la fama para que nos castiguen todo el día y no queremos ser millonarios porque nos toca pagar muchos impuestos. Entonces, las intenciones explícitas es como cuando yo tengo una idea muy madurada en la cabeza y se la pregunto a Google. Quiero unos tenis Air Nike tal referencia. Y si ustedes se ponen a pensar esa intención explícita, no siempre la tienen en la cabeza, a no ser que se las pida alguien o que se las pida su jefe. Y muchas veces tenemos intenciones fracturadas, que es cuando el usuario usa términos demasiado generales que más o menos se entiende, pero no se entiende la acción que quiere, tiene un propósito, pero no lo tiene claro. Yo quiero comer algo esta noche, quiero comer algo rico. ¿Qué es algo rico? Esas son intenciones fracturadas, que uno generalmente se las pregunta a Google y uno le dice como, ¿cómo se llama esta canción que hace ta, 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 ta? Y por obra y gracia del Espíritu Santo, Google sabe. Esas intenciones fracturadas se podrían desarrollar a concordancias amplias y son muy buenas para posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Y esas intenciones explícitas que el usuario tiene solo una razón que le explique este punto en específico, se hacen muy bien en serio, solo para que se lo lleven en la cabeza y lo tengan en ejercicio como tal. Y ya para lo último, para hablar de contenidos se necesita sustento teórico. Y si aprendieron algo de estas clases, es que para hacer un plan de contenidos que tenga una narrativa concreta, necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Y esto es lo que uno debe vivir dentro de su modelo de comunicación. Y esto es lo que uno se tiene que sentar a matarse para poder hacer una historia que sea creyente, que sea creíble. Con esto, uno puede postear en cualquier red social, y hay congruencia en todo, porque es la misma narrativa, es la misma historia central, va en diferentes caminos del punto de la narrativa del héroe, tiene personajes diferentes, entonces los personajes diferentes cuentan su historia desde acciones diferentes, tienen retos y tentaciones. Cuando el personaje se tenga que caer, pues el man se cae, pero ya sabe que tiene un ayudante y que tiene un mentor al lado, o que tiene un antagonista que va a estar detrás de él para siempre, y uno puede empezar a formar una narrativa que tenga trascendencia en la historia, porque en este momento nuestras narrativas no tienen trascendencia en la historia. Nuestras narrativas están ensuciando la comunicación de los demás. Y yo sé que esto es súper complejo y que uno de un momento a otro le diga, tengo que hacer tantas cosas, sí, pero esto lo va a valer cada peso porque cada vez que una persona se integra a esa narrativa, se va a sentir mucho más nutrida de esos personajes que ustedes están creando y de ese bucket que está desarrollando. Y les puse esta frase que para hablar se necesita sustento teórico, porque muchas veces ponemos copies o ponemos artes supremamente sencillos, y esos artes supremamente sencillos es basura. Como el
En Los Simpsons, el capítulo del personaje que decía, todo es basura, es basura. Literal. Si ustedes miran dentro de sus planes de contenido y se ponen la mano en el corazón, incluida yo, la mitad del contenido que estamos sacando es basura. Y entonces, por eso se creó este modelo. Este modelo le da tanto sustento teórico, tanta narrativa, tanta profundidad, tanto amor, que uno ya puede contar una historia desde cualquier punto de ese camino del héroe, que ya va a tener coherencia. Y uno ya va a empezar a armar como rompecabezas dentro de los contenidos. Y uno ya va a empezar a hilar la canción A con la canción B, la canción C. Y si ustedes miran, los artistas del reggaetón hacen mucho este tipo de narrativas, porque entonces cantan una canción con un propósito, la enlazan con otra canción que está por allá, la enlazan con otra canción que está por allá, hacen de su vida un show y empiezan a hilar fino, a unir ítems dentro de la música para que se pueda desarrollar. Cuando ya lo vamos a enfocar a nuestra marca, nuestras líneas empresariales, todo lo que vimos del modelo estratégico, pues tenemos que ver los journeys de conversión. Y los journeys de conversión, siéntanse como Hansel y Gretel, que los van a llevar a una casa de jengibre, y para llevarlos a una casa de jengibre, la bruja mala tuvo que caminar y llevarlos detrás. Y ustedes dejaron unas ciertas galletitas para que ustedes pudieran volver a casa, porque algo no les llamó toda la atención de esa bruja. Y ustedes como hermanitos decidieron montar un plan muy Cervantes, como Don Quijote y Sancho Panza, y se fueron caminando y demás. Esa caminada y demás se llama el journey de conversión. Y ese journey de conversión lo van a ver acá, que se llama, uno, la experiencia de usuario en general. Dos, la experiencia de usuario de la marca ya en específico lo que ustedes van a montar. Tres, el juego de rol para entender ustedes cómo mapean los puntos de dolor y los puntos calientes de cada ser humano. Tres, cuatro, el journey de la red social. Yo cómo entiendo cuáles son los primeros artes que me hacen top de funnel y cuáles son los artes que me cierran la conversión. Y el journey por intención. Si tengo una intención fracturada o si tengo una intención explícita. Vamos para eso. Entonces, lo primero, el journey por canales. Entonces, tenemos muchos canales de comunicación en digital, en ATL, para quien no sabe qué es ATL, que son los medios convencionales, radio, prensa, televisión, y tenemos el TTL. El TTL es Internet. El BTL son los eventos y las acciones presenciales, below the line. Y el ATL son los medios convencionales, radio, televisión, prensa, vaya y demás. Cuando estamos hablando del journey de cliente, volvemos al panel de conversión. Descubrimiento, investigación, conexión, participación y lealtad. Cada journey que ustedes vean mío va a decir cosas diferentes, porque los journeys no son verdades absolutas, pero siempre lo mínimo que van a ver son tres momentos. Top of the funnel, middle of the funnel y la parte de abajo. Hay autores que los hacen más largos, hay autores que los hacen más cortos, pero siempre ustedes necesitan que les griten, que los eduquen y que conviertan. Y después de que conviertan, pues que haya una conexión con ese noviazgo. Los journeys de medios basados en el planteamiento de la estrategia se ven de esta manera. Para generar interés, tú utilizas relaciones públicas, tú trabajas con radio y televisión, tú trabajas con online ads como display programmatic. Para hacer consideración de prospectos, tú haces social ads de entretenimiento, o sea, anuncios que sean mayores al bumper ad de YouTube, haces emails de compra de emails y demás, como cuando tú compras pauta en Gmail, tienes los reviews o los testimoniales, que ahí está muy fuerte los infoproductos, que dicen cómo hacerte flaco en 2 minutos, cómprate las pastas de Sasha Fitness. Sasha Fitness es buena. Después de consideración de prospectos, tienes, porque ya tienes el dato de las personas, tienes los blogs de entretenimiento, tienes paid media de entretenimiento y tienes un direct mail
para poderle decir algo que sea importante para esa persona. Miren que empezamos en entretenimiento y después pasamos a educación. Después tienes el website y en el website tienes como toda la información que tienes después de que vas a la ventana de gracias y llegas al home y de verdad quieres leer. Tienes las preguntas, quejas y demás de los usuarios y ahí ya tomas acción. Esa acción ya tienen todos los datos del lead y lo que vas a buscar es toda esa compra. Esa adición al carrito, la compra del carrito y demás. Cuando ya vas a pasar a retención, pues tienes un PQR. ¿Cuándo va a llegar mi domicilio? Se demora mucho, quiero comer, debe comida. El knowledge base es cómo yo le enseño al usuario a manejar mi producto. Y entonces ahí están como todas las instrucciones de Termo, de Hetzel, de otro tipo de cosas que hacen que las personas que les gusta leerse eso puedan tener una comunicación de retención. Cuando ya estamos hablando de Lifetime Value, tenemos el programa de lealtad, tenemos newsletters de entretenimiento, tenemos blogs de manejo de producto o de hacks, cómo utilizar este producto, cómo hacer este producto, cómo desarrollarlo y demás. Y ahí tienes social media de recompensa, tienes word of mouth, el grandioso word of mouth, y tienes un caso de éxito, un caso que quieras comunicar, un caso de demás. Esto se parte en 3 momentos: interés, educación o sostenimiento. Tú lo puedes ver como interés, educación o sostenimiento, lo puedes ver como tofu, como mofu y como pofu, lo puedes ver como alcance, educación y compra. Todos son las mismas cosas, todos los autores lo dicen diferente. Yo trato de decirlos en palabras diferentes para que cualquier día que llegue un falso Dios y les diga, tiene que ser así, ustedes tengan el léxico suficiente para refutar o para decir. Que acá que es importante que ustedes cojan interés del prospecto, consideración de los prospectos, cómo hacen el onboarding con el cliente, cómo hacen el proceso de retención y cómo hacen el caso de éxito. Y cuando tienen eso, empiezan a poner punto por punto y empiezan a mapear su mapa. Para el gusto de los colores. Este mapa no es una verdad absoluta. Cada uno pone sus cosas. Yo les pongo lo que a mí me ha funcionado, pero ustedes, mientras van haciendo la estrategia, van a encontrar su mapa coherente y concordante con lo que están desarrollando. El siguiente punto, el número 2, se llama la experiencia del usuario. En la experiencia del usuario siempre nos pueden decir, es que la experiencia del usuario es el UX, o es que la experiencia del usuario es el CX. No, la experiencia del usuario es la experiencia del usuario y es como vive el usuario con su vida, con su marca, con su de todo. Y entonces, en la experiencia del usuario, desde la marca en general, nosotros tenemos algunos aspectos que son claves para que nosotros empecemos a mapear. Uno, la accesibilidad. Si la marca uno puede llegar fácilmente a ser seguidor, a clientes potenciales, todas las marcas no son tan accesibles. Les doy un ejemplo. Audemars Piguet o determinados Rolex o determinados Patek Philippe, relojes muy caros que no hacen tanto y que restringen totalmente la demanda, la oferta, para que puedan subir los precios y para que solo ciertas personas puedan tener. Dentro de la experiencia del usuario, eso puede ser una técnica y esa técnica está bien hecha. Y entonces cuando tú quieres subir precios, tú restringes. Y entonces la accesibilidad la vuelves nula y haces que la gente se pelee por ciertas cosas. ¿Se acuerdan que habían unas botas como de Astro Boy que eran rojas y gigantes? Eso es una muestra perfecta de la accesibilidad. Sacaron muy pocas, hicieron un mito para las personas que lo sacaron y después llegaron los chinos y lo manufacturaron barato y lo pudieron hacer. Pero como su core no era vender botas, sino crear marcas de culto, ahí lo van logrando. Siguiente, la coherencia. Y la coherencia sí es súper importante en todas las marcas, porque cuando tú empiezas a decirte que eres el arquetipo, el héroe, y tú en realidad eres un actor
y lo que estás haciendo es matar personas en Ucrania, no te queda. Y no te queda, y las personas castigan mucho la falta de coherencia. Si tú eres un arquetipo y si te sales del arquetipo, la gente te va a caer encima. Hay un ejemplo muy grande que es con la vicepresidenta de Colombia. Para los que no son colombianos, les voy a contar la historia. Ella es del arquetipo del hombre común. Y el hombre común nunca hace opiniones bastante fuertes, no critica tanto, es una persona que le gusta trabajar, que es honesto, pero pues que no se mete en líos que no tienen nada que ver. La vicepresidenta, en una entrevista con un medio de comunicación de arquetipo el gobernante, se salió de su arquetipo y respondió que ella se montaba en un helicóptero porque le da la gana. El problema no es que se monte en un helicóptero porque le da la gana. El problema es que como se salió del imaginario colectivo de las personas, porque un hombre común no dice eso, no dice yo me voy en un helicóptero porque me da la gana, le cayó toda la prensa encima. Más allá de que tenga derecho a montarse un helicóptero, no, que esto no es lo que nosotros estamos en este momento juzgando, es que cuando tú te sales de tu arquetipo, cuando te sales de tu personaje y cuando te sales de tu estrategia de comunicación, todo el mundo te cae. Y ahí es cuando las marcas tienen que mantener su orden, que era lo que uno esperaba, manténgase en su arquetipo y diga, no respondo, esas son opiniones, a mí me obligaron, el X, uno puede responder cualquier otra cosa, menos como otro arquetipo. La coherencia para las marcas es de las cosas más importantes y desde la experiencia de usuario es lo que más va a premiar o va a atacar el usuario. Tercero, la personalización. Cuando nosotros hacemos que nuestras marcas respondan y hagan desde la personalización, saluden por su nombre, saluden por el apodo, tengan un tono de comunicación que sea asequible al modelo de comunicación, van a tener un retorno de la inversión bastante bueno. La interacción y compromiso. Se los dije en las conversaciones anodinas. Uno está buscando que las marcas interactúen con uno, porque uno está ávido de tener relaciones, no de seguir cosas. Cuando te empiezan a interactuar y hay un compromiso con la marca, hay amor. Y lo que estamos buscando es que haya amor entre las acciones. Busquen que sus marcas tengan amor. Y por último, lo que nosotros buscamos, y más desde la generación millennial, centennial, alfa, es que haya una entrega de valor. Que no solo sea, compré el termo y va a contaminar el planeta y ya. O voy a hacer la fiesta de Halloween y voy a comprar 15 globos, pero marica, hemos pensado en la contaminación del planeta por los globos. O estoy gastando demasiada basura y la marca no me está entregando valor porque el empaque no puede ser menos biodegradable. Es bien importante que nuestras marcas, desde la responsabilidad social empresarial y desde la construcción del mensaje de comunicación, entreguen valor. Cuando tenemos todos esos puntos, pues ya podemos ir a empezar a inferir cuál es esa experiencia del usuario. Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, identificar las necesidades de nuestro buyer persona. Dos, diseñar sistemas y procesos que hagan que la vida de nuestro usuario desde marketing, desde adquisición o desde retención sea más fácil. Tres, hacer una implementación de sistemas y procesos que de verdad hagan la vida más fácil del usuario, no sea la Bianca que no tiene sistemas y procesos, que no hace la vida de los usuarios más fácil, o no sean esa típica marca que no los quiere a ustedes y los deja una hora en el teléfono tratando de resolver un caso y eso se les va a venir en contra de ustedes. Hagan una ejecución de proceso. Entonces, si ustedes mapean los puntos de debilidad, esos puntos de debilidad, cómo los van a ir desarrollando y demás. Tengan tablas de monitoreo y control para hacerle la vida a sus colaboradores, a sus clientes y a sus prospectos más fácil. Cuenten las mejoras continuas que están haciendo a los sistemas y a los procesos de atención al cliente, porque ustedes cuando cuentan que han mejorado, si bien les van a caer duro porque ustedes tienen defectos, la gente lo va a agradecer. Abran canales de comunicación, respondan a la gente, intenten llamarlos si es necesario, si no es necesario no lo llamen,
porque las llamadas son inmundas, pero si uno lo pueden atender y le pueden solucionar el problema en 15 minutos, de verdad, ese cliente les va a postear en redes sociales y ustedes van a tener un nuevo amigo y tengan una retroalimentación por el cliente. ¿Cuáles son los pasos en específico que uno debe tener en la experiencia de usuario en función de marketing digital? Echen gama. Grupo objetivo 1, grupo objetivo 2 y el ICP. El grupo objetivo 1 se compone del target demográfico, psicográfico y demás, del primer buyer persona y del primer buyer persona en función de caso. Entonces, si mi buyer persona se llama Juan Sebastián y Juan Sebastián lo que está haciendo es un caso de uso en la oficina, yo voy a identificar esa comunidad como buyer 1 desde los 3 aspectos fundamentales. Lo mismo con el buyer 2 que se llama Sara y lo mismo con el 3 que se llaman las compañías. De ahí, de ese grupo objetivo 1, de ese target, de ese buyer persona y de ese caso, yo voy a decir cuál es el interés, cuál es la consideración, cuál es el onboarding, cuál es la compra, cuál es la retención y cuál es el caso de éxito. Nati, si Nati está acá, si Nati está acá, para el grupo objetivo 1 de la marca tuya, debes sacar, entonces, el primer grupo objetivo, cómo se desarrolla el interés en los contenidos, cómo está tu estrategia, tu táctica de consideración, cómo está tu táctica de onboarding, cómo la gente te compra en tu e-commerce o te compran los resellers aparte, cómo hacen la táctica de retención y cómo se vuelve un caso de éxito. En moda, Santa Simona, grupo objetivo, mi target se llama Gabriela. Mi target es Gabriela, que vive en México, que vive en DF y es una chica de 35 años. Gaby, te bajé la edad porque me encanta. Y va a utilizar su producto en una oficina. De ahí sale el grupo, sale ese grupo para comprender las etapas de relación con lo que recibe el usuario. Y ahí bajamos todo: interés, consideración, onboarding, compra, retención y caso de éxito. Teniendo en cuenta eso, uno, a cada grupo objetivo 1, grupo objetivo 2 o el ICP, ya le saca el punto número 3, que esto es como lo más dispendioso que van a tener dentro del trabajo que les mandé. Ahí tienen. ¿Cuáles son? Identificar las motivaciones y las dudas. Y acá en identificar las motivaciones y las dudas está el punto más fuerte. Imagínense la pirámide de Maslow. Hay cosas que son realmente importantes y hay cosas que no son realmente importantes. Hay cosas que usted le duele el estómago y usted toma la decisión con la panza y hay cosas que no. Usted, para el interés, la consideración, el onboarding, la compra, la retención y demás, usted debería entender cuál es la motivación que tiene ese cliente para comprar. Mi motivación con Santa Simona es mi seguridad. Yo siento miedo de cómo soy y me pongo un traje para sentirme divina. Tengo una motivación centrada en el ego. Yo quiero ser mejor que mis compañeros de trabajo. Por eso es importante identificar la comunidad desde el caso de uso. ¿Cuál es la motivación centrada en la tarea? Yo solo quiero sacar mi trabajo y sacarlo y sacarlo y sacarlo, y me vale verga, perdón mi francés, y quiero salir de esto. Una motivación intrínseca o una motivación extrínseca. Una motivación intrínseca desde algo muy personal que te está removiendo desde todo. Me echó mi marido, no sé qué, tengo esto y necesito salir adelante por esto. Tengo una motivación extrínseca. Mi hermana me jode todo el día y ojalá nunca viera este video. Y como me molesta todo el día, pues yo le tengo que hacer caso. Tengo una motivación centrada en el logro. Yo lo quiero lograr, Gaby. Yo lo quiero lograr porque este es mi proyecto de vida. Yo lo quiero lograr porque sí, señor, es mi compañía. Una motivación por afiliación. Una motivación porque quiero ser parecida a él, porque quiero encajar en un grupo, porque quiero calmar las aguas y quiero ser uno más. O motivación centrada en el poder. De verdad, yo quiero cambiar algo. De verdad, yo quiero adquirir algo.
Cuando tú tienes eso, en el caso de uso 1, en el caso de uso 2, y cada uno, ustedes van entendiendo todos los insights de comunicación y ya todo se baja perfectamente porque de acuerdo a las motivaciones, uno hace ciertos artes, uno saca esos insights de valor en los retos y tentaciones. Si son motivaciones basadas en el ego, uno cuenta cosas del ego. Si son motivaciones orientadas al logro, es como la gente Virgo, tarea, 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 tarea. Cuando son motivaciones orientadas hacia el poder, uno muestra ciertas acciones o ciertos lujos o ciertas condiciones que muestran poder para que la gente compre. De ahí uno tiene unos mapeos de los puntos de contacto. Y entonces esas motivaciones, usted tiene que bajar a la página web, a redes sociales, al blog, al podcast, a eventos, a webinars. Y uno siempre trabaja en las motivaciones y sobre las motivaciones. Donde a uno lo pare, donde pare la marca, va a hablar igual y va a poder encantar porque está saliendo desde ese dolor, desde ese mapa de empatía, desde eso que le revuelve el estómago y lo hace. Y de ahí hacen la evaluación de los momentos y sus métricas. Entonces tienes el reconocimiento de la necesidad, tienes la búsqueda de información, tienes la evaluación de acciones, tienes una toma de decisiones porque los sistemas y procesos no se están funcionando bien, tienes la compra, tienes la experiencia de uso y demás. Tienes todo para cada uno, grupo objetivo 2 y para el ICP. Y por último, pues desarrollas procesos internos y entonces ahí mejoras el sistema y proceso y haces más chévere tu compañía. Y eso suena súper fácil, pero entonces uno empieza a tener listas de todo lo que tiene que arreglar para que el ecosistema sea mejor, para que le llegue más fácil lo rápido a los clientes, para motivar de maneras diferentes, para hacer procesos nuevos de marketing, para hacer procesos de comunicación, para entender todo ese ecosistema de manera coherente. A lo último, entendemos los dolores para hacer oportunidades. Entonces, desde el dolor del cliente y desde lo que yo lo hizo bien, yo recambio eso y lo vuelvo una fortaleza. Una falta de personalización, una mala calidad lo vuelvo y lo mejoro, la falta de información, el mal servicio, la falta de valor agregado. Y acá hay un mito de las Kardashian que es súper bueno, mitos y leyendas. Y es que las Kardashian, especialmente Kylie, supuestamente siempre sus primeros productos son de mala calidad. Y después, en la segunda temporada, los arregla y sale como Ranger, arreglé mis vestidos de baño, ya los mejoramos y demás, aprendimos de ustedes. Y eso es una estrategia de marketing. Y si ustedes ven, hace 2 años que sacó colección de vestidos de baño, las primeras se metió como arroz y eran muy malos. En la segunda mejoró. También salió con los labiales. Los primeros salió raro y después los arregló. Y si ustedes ven, es una táctica basada en los dolores que se vuelven oportunidades. Y sobre los dolores que se vuelven oportunidades ya lo manejan. Nosotros no manejamos ese tipo de ética. Yo espero que ustedes tampoco manejen ese tipo de ética. Y uno siempre da lo mejor del cliente. Pero ese es un mito de leyenda basado en esto que me parece chévere. En el octavo es añadir procesos internos en la compañía. Y entonces ahí ya tienes gestión de procesos, gestión de redes sociales, gestión de relaciones de networking, a qué clientes les dicen que sí, a qué clientes les dicen que no, y demás. Y yo sé que este punto es súper complejo y en este punto se van a demorar un montón, pero estoy yo para ayudarlos y para solucionarles cualquier pregunta. Para enriquecer el juego completo de todo el journey, es muy chévere que ustedes hagan un juego de rol. Entonces, en el juego de rol pueden hacer el grupo objetivo 1, el grupo objetivo 2, pueden hacer ciertas acciones que pueden ser bien chéveres y que les van a comunicar y les van a desarrollar bastante interesante. Entonces, en el juego de rol, uno se pone los zapatos del cliente. Lo hace desde el zapato del cliente para perfilamiento de cliente, para desarrollo de mensajes de contenido y para simulación de escenarios, simulación y escenarios. Entonces, cada uno juega con alguien de la casa, con el perro, con el gato y demás. Los gatos son súper buenos jugando juegos de rol, se los juro. Y uno empieza a trabajar según el perfilamiento de clientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el perfilamiento de clientes? ¿Cómo me están dando a mí el discurso de ventas? Este discurso de ventas sí está
está chévere o no está chévere, cuál es el proceso que vamos a mejorar. Y entonces uno se pone en los zapatos del cliente con otra persona de la compañía y emula esos sistemas o procesos y que van a tener como un resultado muy cualitativo, pero va a ser interesante de cómo lo desarrollan. Entre más juegos de rol hagan, más pulen todo el sistema y el proceso y van a hacer una buena comunicación. Lo mismo para el desarrollo de mensajes. Cuando estén leyendo el plan de contenidos, cojan con 3 personas y léanselo en voz alta y miren la reacción de esa persona. Si la reacción es interesante, se ríe y dice ese contenido está bueno, créanlo, pero siempre tengan una persona impar para que puedan ver varias reacciones, varias comunicaciones y demás. Y en simulación de escenarios, todos esos journeys de conversión que vimos anteriormente, simúlenlo con personas reales para que ustedes puedan tener una mejor comunicación. Y al tener esa mejor comunicación, ustedes van a poder mapear puntos de contacto, puntos de ejecución y demás. Con esto también pueden validar estrategias y pueden tener entrenamientos de habilidades blandas, primero para sus equipos, segundo para los colaboradores que tengan dentro de la compañía y tercero para ustedes mismos. Porque yo sé que al inicio grabar videos y hacer otro tipo de cosas es súper complejo, pero cuando uno juega juegos de rol, valga la redundancia, uno empieza a desarrollar un montón de habilidades y empieza a perderle el miedo a la cámara porque uno tiene a una persona. Cuando yo empecé, yo tenía claro de luz y alguien se hacía atrás y entonces yo le hablaba a la persona que se hacía detrás del aro de luz y así parecía que fuera como más entendible, yo le perdía como un poco de miedo a la cámara. Esto también les puede funcionar un montón a ustedes. En la simulación de juegos de rol lo deben hacer desde el interés, desde la consideración, desde la retención, desde el cross-selling, desde el onboarding y desde la compra. Y para cada uno sacan un juego de interés, consideración, de compra, de onboarding, de retención, de cross-selling y de upselling y muestran los resultados. Si pueden grabar los ejercicios de juegos de rol, esto se va a volver material interesante para ustedes o para sus agencias o para ustedes como portafolio y van a tener un mejor punto de comunicación. Cuando estamos hablando del journey de redes sociales, el journey de redes sociales parte exactamente de lo mismo, consideración, conciencia, consideración, decisión y cierre. Y postventa. ¿Cómo se va a bajar? En conciencia, entonces las personas se encuentran un producto o servicio para la marca por primera vez y se empieza a familiarizar. Grito del cantante de barrio que está buscando dinero. Conversión. La persona comienza a investigar y a evaluar la línea. Imagínense que ese cantante de la calle está cantando una canción muy buena y ustedes dicen, qué canción tan buena, no la puedo bien, pero voy a buscar la letra. Eso ahí entraría en una etapa media de consideración. En esa etapa media de consideración están los landing pages, están los ebooks, están los emails que son de contenido y están los contenidos de valor dentro del LinkedIn que se ayudan a la línea editorial. Para la comunicación, uno siempre utiliza redes sociales, uno hace unos segmentos de audiencia dentro de los flujos de automatización para hacer conversión centrada, que son disparos de conversión donde yo le doy información habitual al cliente, donde doy un flujo de cierre, que es en ese funnel de conversión del e-commerce, yo pongo presión al cliente para que compre y el gatilleo es muy presión al cliente para que compre o push notification o cuando nosotros estamos dando de baja a ese cliente es darle un descuento para que definitivamente compre. Y en relación, pues tenemos los newsletters mensuales con el news, con la noticia, esto ha pasado en sí señor en estos días, tenemos los chatbots, tenemos el retargeting, el remarketing, tenemos el ciclo viral y tenemos social media. Se me olvidó decirles que la etapa de conciencia siempre funciona. La vocería experta o los marcos personales, los contenidos de redes sociales, pero contenidos de valor, no contenidos que ya hemos hablado que no funcionan. Tenemos la pauta en display apps que sean con movimiento y que sean chéveres y que tengan un botón de CTA importante. Tienen SEO de contenidos a artículos de 500 y 600 caracteres y tienes mailings de bienvenida o mailings sencillos que te pueden comunicar chévere. Cuando estamos viendo un panel de conversión de inbound marketing, uno lo ve así. Topo, etapa, objetivo, solución. Mopo, etapa,
objetivo, solución. BOFU, etapa, objetivo y solución. Les mando este Excel para que lo tengan. Y uno acá empieza a decir, esta parte del funnel va a tener esto y acá lo voy a responder y estos van a ser los titulares. Y con eso, los community managers o los creadores de contenido ya saben a qué apelarse, cuál es la fecha de entrega y cómo van a desarrollar el contenido. Esto me gusta mucho. Esta era una plantilla de un gran amigo que se llama Camilo y es una plantilla maravillosa que uno lo puede tener para todo lo que va desarrollando. Y así el cliente va viendo cómo uno va pasando en el funnel, o uno como community manager o creador de contenido, pues se va viendo uno cómo va bajando a las personas en este funnel. El diseño del journey, quiero que lo diseñen. Acá les puse como los puntos que yo consideraba interesantes para eso. Pero de nuevo, esto no es una camisa de fuerza, esto no es una verdad absoluta y cada marca tiene su desarrollo como tal. Y por último, tenemos los contenidos por journey. Entonces, atención, consideración, lealtad y conversión. Recuerden, son los mismos sinónimos, es el mismo funnel desde diferentes cosas. Tofu, bofu, mofu. Blog posts, social media, infografías básicas, audio podcast, middle of the funnel, ebooks, white paper, guías y tutoriales, encuestas y demos, a lo último, testimoniales, asesorías personalizadas. Cuando yo quiero utilizar Tofu, utilizo BeReal o utilizo TikTok, utilizo Instagram, Insta Stories pagos o Reels a menos de un minuto, utilizo Facebook Videos y utilizo Snapchat para público norteamericano. En el middle of the funnel, utilizo LinkedIn Post, no imágenes quietas, utilizo ebooks o white papers dentro de LinkedIn o guías. En Facebook utilizo contenidos de galerías que sean extensos y complejos. En Instagram utilizo galerías de imágenes y en Twitter textos o hilos largos que contextualicen a las personas en un tema en específico. Y cuando estoy haciendo BOFU, puedo utilizar Facebook Ads, Link Ads dentro de Facebook, puedo utilizar Instagram de Link Ads o puedo tener YouTube a testimoniales o otro tipo de cosas. Esas son las redes sociales por funnel de conversión. Y entonces acá yo les pido que ustedes en Tofu qué red social van a manejar, en Bofu qué red social van a manejar y qué formato, y en Mofu y en Bofu. Cuando ya terminamos esto, pues por fin podemos hacer un plan de contenido. Y esto se hizo eterno y yo creo que ustedes deben decir, pero todo esto para hacer un plan de contenido, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora desarrollar un plan de contenido, me va a pasar como todas las cosas. Uno en el plan de contenido necesita eso. ¿Qué es lo que buscan las personas que lo hicieron en el Keyword Research? ¿Por qué buscan las personas? Lo sacaron en el Keyword Research. Y en el que necesitan las personas, lo sacaron en el Buyer Persona. En la parte de BIT, la marca personal o la marca que ustedes están manejando ya lo desarrollaron. Los productos que van a ejecutar ya lo tienen. El Keyword Research ya lo vieron desde el 1, desde el dolor. El objetivo ya lo tienen en la estrategia. Y la audiencia ya lo tienen en la matriz de audiencia. Cuando ya están definiendo el UX Writing, ¿se acuerdan del tono? Ya tienen el dolor, el pilar, el arquetipo y el tono. Y de ahí, de fondo, ya saben en qué red se van a comunicar, qué atribución van a tener, porque tienen ese funnel de redes sociales y journey de conversión con los buyer personas. Tienen la cadencia, que los vamos a ver ahorita, el formato de contenido ya lo tienen, y el journey de conversión. Y ya tienen toda la tarea. Entonces, por eso es tan dispendioso el primer punto, porque ustedes tienen todo y acá se decanta todo el proceso. Y se decanta porque el plan de contenidos es la forma en que ustedes se van a comunicar con las personas. Desde la estrategia es la forma en que ustedes se van a comunicar y van a tener conexión, porque nosotros somos una base de lenguaje y la marca se va a comunicar en una base de lenguaje. Y de ahí, pues ustedes ya tienen los objetivos, ya tienen la audiencia, ya tienen los temas principales, ya tienen el calendario editorial. Ya con el proceso estratégico, ya cualquier persona puede hacer este plan de contenido y no va a haber tiempo, porque ya tienen la diversificación de formatos, que vamos a ver clase de diversificación de formatos,
vamos a promover contenidos, vamos a investigar cómo las relaciones de los contenidos y cómo vamos a materializar los resultados. Y entonces para montar un plan de contenidos, ya hicimos todo el proceso. ¿Para qué quiero los contenidos? ¿Por qué quiero los contenidos? En función a qué lo quiero. ¿Qué es lo que quiero desarrollar con mi estrategia de comunicación bajada al plan de contenidos? ¿Qué es lo que tengo que tener de consideraciones previas? ¿Cuál es la planificación de temas de interés que voy a tener que hablar este mes? ¿Cuál es el contenido que voy a utilizar para captar atención? ¿Cómo voy a elevar el interés dentro de esas narrativas? ¿Cómo voy a jugar? ¿Voy a subir? ¿Voy a bajar y demás? ¿Qué tipos de contenidos voy a hablar? Voy a hablar de mi podcast, voy a hablar de la marca personal, voy a hablar de mis productos o servicios, voy a contar un chiste, voy a poner una foto de mi hermana, cómo voy a fomentar confianza, cómo voy a utilizar mis llamados a la acción clara. Y con base en eso, pues ya lo puedo desarrollar y ya lo puedo ejecutar. Miren que todo este modelo va a hacer que esto sea mucho más fácil. Si ustedes tienen este modelo hecho, no hay forma que si sus marcas cambian de community manager, si sus marcas cambian de equipo y ustedes como líderes del proyecto, cambie la forma de comunicación. Que eso cuando cambian las agencias o cuando cambian los communities o cuando cambian los planes y demás, se cambia todo. Pero con esto ya no hay forma. Y ustedes ya tienen el panel de conversión, ya tienen todos los puntos de acción, tienen ese panel de conversión en función al plan de contenido y ya lo único que tienen que ejecutar es red y medio, formato, cadencia, cuál es mi call to action, cómo voy a generar la atribución, cómo voy a hacer desarrollar los tipos de contenido, cómo voy a hacer la intención del contenido y qué voy a querer de ello. Y para la próxima clase va a ser mucho más tranquila porque ya vamos a ver un ejemplo de planes de contenido hacia todos los medios, hacia todas las tácticas de comunicación para que pueda ser maravillas. Y con ustedes preguntas, dudas, quejas, inquietudes o madras.